Amados hermanos y amigos que nos ven a través de este sistema de comunicación, pues queremos darle la bienvenida, agradecerle por la vida y la salud que aún Dios nos permite estar llenos de regocijo, pues Dios dice que Él nos ama siempre y nosotros nos sentimos regocijados porque Él siempre está con nosotros. Él nunca nos falla y por eso es que debemos estar siempre agarrados de la mano de Dios para que Él siempre nos proteja y nos ayude. Porque Él aún al que no le obedece también lo ama. Así es que usted que nos escucha y que usted aún no se acerca a Dios, acérquese a Dios, que Él lo ama con un amor inmenso, con un amor infinito. Pues amados hermanos, estamos transmitiendo desde la Iglesia de Cristo, desde Trumbull, Connecticut, para todo el mundo, para todos los que nos ven, para la familia, para los amigos y todos los hermanos. Vamos a tener una palabra de oración para dar inicio a la adoración de esta mañana y tarde. Oremos, hermanos. Amén. Bendito Padre amado, Señor Dios mío, te damos las gracias, Padre, porque aún nos tienes con salud y vida. Gracias, Señor Dios mío, por permitirnos estar una vez acá reunidos los que estamos y los hermanos que no están desde sus casas nos verán, Padre. También a los amigos y quienes, Señor Dios mío, a quienes tú, Señor Dios, añadirás a tu redil, pues serán bienvenidos, Padre, y tú, Señor Dios mío, lo acogerás, porque tu Hijo Jesucristo te lo pedirá, Señor Dios mío, a través de lo que nosotros le pidamos en oración, Padre. Gracias, Señor Dios mío, te damos porque esperamos de tu misericordia para que si los hermanos que están algunos enfermos o alguien del género humano que esté padeciendo de enfermedades, Señor Dios mío, de cualquier índole, pues Padre, tú seas el doctor celestial, Señor Dios, y los cures y los sanes, Padre. Demuestra tu poder y tu misericordia, Señor Dios mío, a través de una sanación divina, Padre. Gracias, Señor Dios mío, te damos porque nos has dado el privilegio de estar en esta mañana reunidos y dirigirnos a todos los que nos escuchan, Padre, para que ellos también conozcan tu palabra, Señor Dios mío, los que no han conocido, y también vengan, Padre Santo, a adorarte. Gracias, Señor Dios mío, te damos en el nombre de Cristo Jesús, esperando que todo se haga tu divina voluntad, Padre. Que tú pongas, Padre Santo, palabras idóneas, Señor Dios mío, en la boca de cada uno de los hermanos que van a estar acá en el servicio, y que ellos a través de tu palabra, Señor Dios mío, nos puedan enseñar y nos puedan alimentar espiritualmente cada día, cada hora, minuto a minuto, Padre. Gracias, Señor mío, por tus siervos que pones enfrente de tu iglesia para que podamos, Señor Dios mío, llevar tu palabra y seguir enseñando a los que no saben, Señor. Gracias te damos en el bendito y sagrado nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. 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 Le damos pues el tiempo a nuestro hermano Gustavo que nos trae la cena de esta mañana. Bienvenido, hermano. Buenos días, amados hermanos, una vez más aquí desde la iglesia de Trumbull, a la iglesia de Cristo. Vamos ahora a comenzar lo que es el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Los invito a que vayan a Romanos capítulo 3, versículo 21 al 25. Y dice así la palabra, dice el 23, Romanos capítulo 3, versículo 3, 23 en adelante, dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dice, mira lo que dice el 24: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aquí en el 25 quiero que pongan atención a una palabrita aquí. Dice: a quien Dios pues puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Nuestro Dios tuvo paciencia para con nosotros, tuvo paciencia y todavía tiene paciencia. En Hebreos capítulo 10 dice que los sacrificios que venían eran la sombra de lo que venía, porque los sacrificios que se hacían eran sacrificios de
machos cabríos, en la cual se ofrecían por el sumo sacerdote. Ahora, la palabra propiciación. Propiciación es la acción agradable hecha a Dios con la que se pretende a piedad y misericordia. A piedad y misericordia. Ahora, si vamos a 1 de Juan, capítulo un poquito más claro ahí la palabra propiciación. 1 de Juan, capítulo 2, versículo 2. Dice, y es la propiciación por nuestros pecados. Ahí está definiéndolo completamente. Es la propiciación de nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Hasta el mundo se beneficia de Jesucristo, aunque no lo sigan. Lo que quieren es que buscarlo. Y aquí mismo en Efesios, en 1 de Juan 4, aquí mismo Juan 4:10, dice, en esto consiste el amor, no en nosotros, que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. La propiciación, si buscamos el Antiguo Testamento, era la expiación de esos animales que eran sacrificados para el pecado. Pero hay que tenerlo bien claro, hermano. Jesucristo tenía sangre humana y ningún animal podía quitar mi pecado, ningún animal, solamente la sangre de Jesucristo, el único que podía hacerlo, porque fue la propiciación del principio que Dios propuso. ¿Por qué? Por amor al mundo, para que todos mis pecados fueran perdonados. En esta hora, también vayamos a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 4. Dice, un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamados a una esperanza en nuestra convocación. Dice el 5, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, un Padre en todos, el cual es sobre todo, por todo y por todos. Por todo y por todo. ¿Por quién? Por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo, por medio de la propiciación que Él nos ha dado. En Efesios 1, 4. Aquí mismo también, Efesios 1, versículo 4. Dice, según nos escogió antes de la fundación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Esa propiciación fue ya establecida. Ya Dios tenía en mente esa propiciación. ¿Eres parte tú de esa propiciación? ¿Eres parte del grupo de que Dios ha escogido por medio de su palabra? Si no lo eres, lee la palabra, busca en este tiempo la palabra del Señor. Yo sé que esta es parte del cuerpo de la sangre de Jesucristo. Vamos ahora a leer, buscar en 1 Corintios, capítulo 11. 1 Corintios, capítulo 11. Y los cristianos, el primer día de la semana, se reunían para participar del cuerpo y la sangre de Jesucristo. Esto lo hacemos según nos explica la palabra de Dios, según lo explica la Biblia, según lo seguían los apóstoles, los cristianos en el tiempo antiguo. Pero no quiere decir porque ha pasado el tiempo, nosotros los cristianos lo vamos a seguir, sí, lo vamos a seguir porque está establecido en la palabra de Dios. Así que vamos a orar por el pan, que es el cuerpo de Jesucristo. El hermano va a orar y participar de la cena. Hermano, oremos.
Padre que estás en el cielo y en todo lugar, Señor, te pedimos que bendigas este pan, Señor, que simboliza tu cuerpo, Señor, que fue inmolado en la cruz por nosotros, Señor, para lavar nuestros pecados. Y las personas que no han venido a tu cuerpo, Señor, que vengan, Señor, para tu salvación, para su salvación, perdón. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Padre Celestial y Salvador Jesucristo. Amén. 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 El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, lo partió, lo dio a sus discípulos y dijo: comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Ahora vamos a orar, se va a orar por la copa y así pues, seguiremos con la cena, ¿no? Padre Celestial, también te pedimos, Señor, por el vino, que lo bendiga, Señor, que representa tu sangre, que fue derramada, Señor, por el lavado de nuestros pecados también, Señor. Perdónanos, Señor, por cada una de las faltas que te cometemos diariamente, Señor. Y esto lo hacemos para recordar, para estar esperando el día de tu venida también, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador, Señor Jesucristo. Amén. Asimismo, tomó la copa diciendo: esta copa es el pacto de mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así que cuantas veces comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Hemos bebido, hemos comido, hemos así terminado con el cuerpo y la sangre de Jesucristo, un mandato bíblico. Ahora vamos a pasar a otro mandato bíblico, que es la ofrenda. La ofrenda pues es otro mandato que se estableció también en 1 Corintios capítulo 1, 6, pero también en otra parte de la Biblia, también los hermanos recogían ofrendas para ayudar a los otros hermanos en la iglesia, según la necesidad. Así también nosotros lo hacemos, una vez solamente a la semana, el primer día de la semana. Así que vamos a orar por la ofrenda. ¿Dios? Amado Dios y Padre Celestial, una vez más te damos gracias, Dios. Y en esta ocasión te pido, Dios, por aquellos hermanos, Dios, que nos están viendo por medio de este video, Dios. Espero, Dios, que tú los puedas ayudar, que estén todos bien. Y te pido la bendición por esta ofrenda, Dios, que se usa para beneficio de los gastos de la iglesia, también para ayudar a los hermanos, también para todas las necesidades que podamos con el cuerpo de Jesucristo. Te pido, Dios, que pueda bendecir los hermanos y bendecir esta ofrenda. En nombre de Jesucristo te pido todo. Amén. Amén. Hermanos, que el Señor los bendiga, que la gracia, la paz de Dios sea con cada uno de nosotros y también para nuestros hermanos quienes van a estar viendo, ¿verdad? Amén. Que la bendición del Señor también esté en su familia. Vamos a aprender de la voluntad de Dios que nos tiene para esta mañana. Antes que nada quisiera invitarles a que vamos a orar para que Dios sea quien
quien bendiga su palabra y bendiga los corazones de cada uno de nosotros. Oremos, hermanos. Amantísimo Dios, Creador del cielo, de la tierra, de todo el universo, de todo lo que miramos y aún de lo que nuestra vista no alcanza a ver, Señor. A ti clamamos, a ti, Señor, nos acercamos por medio de Jesucristo, dando las gracias por este momento, por este tiempo, Señor, que nos has dado, que es muy maravilloso para nosotros. Gracias por permitirnos poder gustar de esta paz, de esta alegría que tú pones en nuestros corazones, en nuestra vida. Desde ya también te rogamos, Señor, que en tu misericordia bendigas la palabra que se estará dando a conocer, que seas tú en los oídos de quienes van a escuchar, que seas tú, Señor, quien le dé el crecimiento a cada hermano también que está en diferente lugar, tanto como los que estamos aquí, Señor. Dios de la gloria, en tus manos nos encomendamos y asimismo también, Dios eterno, encomendamos tu palabra. Permite que hablemos, Señor, y que podamos expresar juntamente con mis hermanos la verdad que tu Hijo Santo ha establecido. Tú seas quien edifique nuestro corazón, nuestra vida, para así, Señor, saber cómo conducirnos día con día y poder tener esa paciencia, esa perseverancia, Señor, hasta aquel día en el cual, Señor, tú decidas venir por tu iglesia. Dios de la gloria, son nuestros ruegos, nuestras súplicas que te hacemos, y lo hacemos, Señor amado, en el santo y poderoso nombre de tu Hijo amado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, quisiera invitarle a que vaya conmigo a Hechos, en su capítulo 2, en su verso 42. Es un ejemplo, ¿verdad? Y es algo muy importante que nosotros podamos tener de cómo la iglesia en el primer siglo vivían, hermanos. Cómo ellos se condujeron y por qué su fe nunca fue dudosa, sino que ellos aún con su propia vida la defendieron. En Hechos capítulo 2, verso 42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Nos dice que ellos perseveraban, ¿verdad? Amén. Ese es el tema de esta hora, la perseverancia. Ellos perseveraban. ¿En qué ellos perseveraban? Nos dice en la doctrina de los apóstoles, ¿verdad? Y según San Juan, su capítulo 14, verso 26, ¿verdad? El Señor había prometido el Consolador, que es el Espíritu Santo, quien iba a recordar las cosas que Jesús había enseñado a sus discípulos. Y no solamente eso, sino que les iba a guiar aún más de lo que el Señor tenía para nosotros. Amén. Entonces, por eso nos dice que ellos perseveraban ¿en quién? En la doctrina de los apóstoles, porque ellos eran guiados por el Espíritu Santo de Dios. Entonces podemos ver que ellos, la iglesia primitiva, tenían esa perseverancia en las enseñanzas de los apóstoles. Y otro también que podemos ver que ellos tenían es la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Es algo tan importante que nosotros podamos tomar en cuenta esta perseverancia del ejemplo que se nos da aquí de la iglesia primitiva. Y quiero invitarle a que vaya conmigo a Primera de Reyes, donde vamos a estar viendo un ejemplo de cómo dos varones, profetas,
usados por Dios, se condujeron. Y en Segunda de Reyes, hermano, vamos a ir a Primera de Reyes, capítulo 19 primero. En su verso 19 en adelante. Hablando de Elías, ¿verdad? El Señor había demandado a que vaya y que buscara a Eliseo. En el verso 19 nos dice: partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de él. Y él tenía la última, y pasando Elías, estos son dos profetas. Uno es, dice, Eliseo, y luego nos dice: pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías, y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre. Y estas palabras que él dice: y luego te seguiré. Y él dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías. ¿Y qué es lo que él hacía? Y le servía. Nosotros hemos decidido seguir a Cristo Jesús, ¿verdad? Amén. Y por eso es un ejemplo que podemos ver aquí también de Eliseo, que él, ¿verdad?, le dice: deja primero que bese a mi padre y a mi madre. Más sin embargo, en el Señor, ¿verdad?, en Cristo Jesús, Él está en primer lugar antes que todas las cosas en nuestra vida. Más sin embargo, también hemos decidido seguir a Jesús, seguir a Cristo. ¿Para qué? Dice: para servirle. Cuando aquí nos dice que era para servirle, en aquel tiempo, cuando alguien era un servidor, era un esclavo prácticamente. Iba a estar con su Señor las 24 horas del día. Todo el tiempo iba a estar con él. Y esto, hermanos, quiero que tenga en su mente. Eliseo dice: te voy a seguir, te seguiré. Y también dice: y le servía. Vamos a ir a Segunda de Reyes, en su capítulo 2, en su verso 1 en adelante, donde vamos a ver algo muy importante de la perseverancia de Eliseo, ¿verdad? Después ya vimos que Eliseo siguió a Elías, ¿verdad? El profeta Elías, para servirle. Y dice en su capítulo 2, verso 1 en adelante, dice: aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Vemos que Elías, ¿verdad?, le dice a Eliseo: quédate aquí. Dice: porque Jehová el Eterno, dice, me ha enviado a Betel. Pero ¿cuál es la reacción que tiene Eliseo? ¿Verdad? Recordemos las palabras que él dijo anteriormente. Él dice: yo te voy a seguir. Y entonces dice: y le servía también. En aquel tiempo no podía dejar a su Señor. Entonces Elías le dice: quédate aquí. Pero las palabras que dice Eliseo, dice: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y entonces dice: descendieron pues a Betel. Pero luego, hermanos, después, cuando ya habían venido a Betel, vamos a ver en su verso 3, dice: y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Y él dijo: sí, yo lo sé. Callad. ¿Verdad? Su verso 4. Y Elías le volvió a decir: Eliseo, ellos estaban en Betel ya, ¿verdad? Dice: Eliseo, quédate aquí ahora,
porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo, Eliseo, ¿verdad? Dice, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Vemos, hermanos, que Elías nuevamente le vuelve a decir, quédate aquí, te ruego que te quedes aquí, en Betel, porque Jehová me envió allá a Jericó. Pero la reacción de Eliseo es, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. ¿Y qué es lo que hace? Le sigue, hermanos. En su verso 5 dice, y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió, sí, yo lo sé, callar. El 6. Y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos, fueron al Jordán. Podemos ver la insistencia de Eliseo, ¿verdad?, de no querer dejar a Elías. No lo quería dejar, hermano. Lo siguió. Y podemos ver que después, hermanos, en su verso 7 y 8, ¿verdad?, cuando Elías ya había, del verso 7 al verso 14, Elías tocó con su manto el Jordán, y las aguas se separaron de un lado al otro lado. Y luego en su verso 9 dice, cuando ya habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. La petición que tiene Eliseo. Y luego dice, en el verso 10 dice, él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció, ¿verdad?, que Dios toma a Eliseo un carro de fuego y se lo lleva. Y llega el momento en el que en su verso 13 nos dice, alzó luego el manto de Elías que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo, las aguas se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Las palabras de su verso 15 dice, y viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él, le tuvieron respeto. Amén. Cuando está hablando ahí de que se postraron delante de él, está diciendo que ellos tuvieron respeto con Eliseo. Podemos ver en conclusión, hermanos, que de lo que hemos visto del profeta Elías y el profeta Eliseo, ¿verdad?, la persistencia que tuvo Eliseo con Elías. Y por lo tanto, él tiene una petición y la petición se le concede. Hermanos, la perseverancia es muy importante para todo cristiano. ¿Qué es perseverancia? En otras palabras, la perseverancia es una constancia o una insistencia, como lo hizo aquí Eliseo. Él insistió en querer ir con Elías a donde él fuera. También nos dice que la perseverancia, hermanos, es tener una firmeza. Está insistiendo y estar
firme en esa insistencia. Aunque, hermanos, vemos, ¿verdad?, que nosotros hemos decidido servir a Cristo, y es importante que tengamos esa firmeza, esa constancia, como lo hacían los primitivos cristianos. Como vimos anteriormente, aquí nos da un ejemplo Elías, la perseverancia, la insistencia que él tuvo para con Elías, y se le concedió esta petición. En la iglesia primitiva dice, ellos perseveraban que en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones. La perseverancia es muy importante. ¿En qué? En buscar las cosas del Señor. Siempre en medio de la perseverancia, siempre se van a encontrar como ciertas dificultades, ¿verdad?, para poder seguir. Más sin embargo, es importante que se mantenga firme en aquello de lo que de un principio ha decidido seguir. Es decir, de un principio, hermanos, de un día nosotros decidimos seguir a Cristo Jesús, y entonces es importante que tengamos esa perseverancia en aquello que hemos emprendido. Que sigamos firmes, y no solo firmes, sino insistentes. Eso es perseverancia. La iglesia primitiva nos da un ejemplo bastante claro, hermanos, de cómo ellos se conducían. Y hay algo también que quiero compartir con ustedes, un texto que siempre se ha dicho, sin embargo a veces no se toma de la manera que se debe de tomar. En San Mateo, su capítulo 6, verso 33, nos dice el Señor, ¿verdad? Dice, mas buscad que el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Amén. Amén. Pero ahí hay una palabrita que nos dice, mas buscad. Eso nos enseña que tenemos que ser perseverantes, es estar buscando las cosas de arriba. Y según Colosenses, su capítulo 3, su verso 1 al 4, nos dice que debemos de buscar las cosas de arriba, no las de aquí de la tierra. Cuando se nos demanda, hermanos, que busquemos, es estar perseverantes, alimentándonos de la palabra. Por eso dice que en la iglesia primitiva ellos se conducían como en la perseverancia, en la doctrina, en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones. Aunque muchas veces, como se dice, hermanos, en medio de la perseverancia, cuando va a estar en el camino, siempre van a haber ciertas dificultades que van a parecer que no se puede, pero su fe tiene que hacerse presente de que sí es posible. Para Dios todo es posible. Amén. Amén. Y quiero invitarle a que vaya conmigo al Evangelio según San Lucas, en su capítulo 5. Vamos a ver un ejemplo que aconteció en este pasaje, hermanos. Dice en el Evangelio según San Lucas, capítulo 5, verso 17, nos dice, aconteció un día que él estaba enseñando, estaba Jesús enseñando, ¿verdad? Y dice, y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén. El poder, dice, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Estaba con Jesús. Verso 18. Y sucedió que unos hombres que traían en un
lecho a un hombre que estaba paralítico. Pues un paralítico, como conocemos, hermanos, la misma palabra lo dice, no se puede ni mover. Pero había un hombre, dice, y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, dice, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, hablando de Jesús, hermano. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo, les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa, glorificando a Dios. Amén. En medio de la perseverancia, hermanos, van a haber dificultades. Pero ¿qué es lo que aconteció con el paralítico, hermanos? Llevaban unos hombres, ¿verdad? Como vimos, lo llevaban unos hombres y lo querían presentar delante de Jesús porque Jesús sanaba. Querían estar frente a Jesús para que hiciera la obra en aquel paralítico. Pero ¿qué se encuentran enfrente, hermanos? Se encuentran a multitud. Y no podían pasar. ¿Qué es lo que hacen ellos, hermanos? Suben al lecho, al techo, rompen allá y bajan al paralítico y ponen enfrente de Jesús. La fe de estos varones, la perseverancia que tuvieron, ellos tenían un propósito: que el paralítico estuviera delante de Jesús para que fuera sanado. Se encontraron enfrente a la multitud, mas esto no fue impedimento para ellos. Aún, hermanos, hubieron personas quienes estaban blasfemando, ¿verdad?, con tal de que este varón no fuera sanado. Mas sin embargo, por la misericordia de Dios, ¿verdad?, que se hace presente, Él sana. Amén. Jesús lo sana. Hay personas, hermanos, que también van a reaccionar diferentes, que se van a poner enfrente de su persona para que no pueda seguir, para que no pueda seguir en su camino al Señor. Pero esto no tiene que ser así, hermanos. El Señor ha dicho que tenemos que perseverar como la iglesia primitiva lo hizo. Y vemos lo que aconteció al final, ¿verdad? El paralítico, gracias al Señor, que fue sanado. Mas sin embargo, también dice el Señor que tengamos mucho cuidado también en las conversaciones que a veces se tienen. ¿Por qué? Porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Ahora le haré una pregunta. Ahí es donde viene: ¿quiénes son tus amigos? Y cuando estás con tus amigos, ¿de qué es lo que hablas? Porque la perseverancia en el Señor es las 24 horas del día. Porque déjenme decirle, hermanos, que amigos como estas personas, amigos como estos hombres que llevaron a aquel paralítico, son los que le invito a que tengan. Amén. Amén. Aquellos
amigos que le impulsen. ¿Sabes qué? Vamos a seguir en el camino del Señor, vamos a aprender más de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios tiene para mí? Mira, no te desanimes, sigue adelante. Amigos así, hermanos. Amigos como ellos hay que tener, hermanos. No como estas otras personas. Como usted ya lo ha visto también ahí en su lectura. Hermanos, de un principio se nos ha dicho, el camino es angosto. El camino es angosto, hermanos. Pero ese camino angosto es el que nos lleva a la vida eterna. Ese camino angosto que Jesús ha establecido. No es fácil, pero recordemos que para Dios todo es posible. Amén. A veces las circunstancias o cosas que están en el camino llegan a ponerse enfrente como aquella multitud, pero hermanos, Dios lo hace posible. Pero es importante tener perseverancia. Cuando no hay perseverancia, hermanos, llega un momento en el que está aprendiendo, pero cuando no hay perseverancia, ahí se queda y ya no sigue aprendiendo más. Y el adversario no está jugando, hermanos. Él le quita lo que ya se le ha dado. Por eso es tan importante estar firme y ser insistente en el camino del Señor. Recordemos también en lo que nos dice en 1 de Pedro, su capítulo 4, verso 18 y su verso 19. Hay algo muy importante que el Señor nos enseña aquí. Dice de esta manera: y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Hermanos, hay que ser persistentes. Hay que tener esa perseverancia en nosotros cada día, porque sabemos que en la doctrina de los apóstoles eso es alimento para nuestro espíritu. En la comunión unos con otros es alimento para nuestro espíritu. En el partimiento del pan, en las oraciones. Como hizo Eliseo, hermanos. Eliseo fue persistente y se le concedió su petición. Amén. La iglesia primitiva se nos ha escrito un ejemplo. Ellos perseveraban, hermanos. Veamos nosotros si somos perseverantes o en algún momento se ha quedado su aprendizaje o el seguir al Señor en un término que ya no quiso seguir. Quizás en algún momento también quien está viendo, en algún momento conoció en parte al Señor. Pero cuando vio esas dificultades, cuando empezó a ver
quizá comportamiento de otras personas. Eso fue un obstáculo para conocer al Señor. La invitación también está, que lo pueda hacer, que pueda perseverar en aquello que un día quizás su papá, su mamá le inculcó, buscar al Señor mientras puede ser hallado, hermanos. Amén. Amén. Donde quiera que esté, hágalo. Dice también a alguien que en un momento estuvo aprendiendo, ¿verdad? Por circunstancias de la vida, dejó su aprendizaje en el Señor, o por algún desánimo. También se le invita a que lo haga, porque la perseverancia, hermanos, la perseverancia hace triunfar. Llegó un momento en el que Jesús dice a sus discípulos, ¿verdad? Cuando Él estaba enseñando, y dice a sus discípulos que van a haber muchos falsos profetas y que van a engañar a muchos, y que la maldad se va a multiplicar. Como se dijo, hermanos, esto ya se está viendo. Y dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Si su amor se ha enfriado, hay que prender ese fuego para buscar al Señor, para persistir. Pero el Señor dice en su palabra que van a venir muchos falsos profetas y se van a amontonar muchos maestros, a muchos van a engañar. Y luego también dice que porque se multiplica la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero hay algo que Él nos ha dicho, dice la perseverancia, dice más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén. Amén. Es necesario ser perseverante para alcanzar nuestra salvación eterna, la salvación eterna, la corona de vida que el Señor ha prometido a todos los que le aman. La persistencia, hermanos. Manténgase firme. Cualquiera que sea la circunstancia que esté frente, créale a Dios. Vimos un ejemplo de un paralítico. Y tenga amigos de aquellos que le ayuden a seguir el camino del Señor, no quienes lo alejan, a quienes lo acercan más ante la presencia de Dios, a quienes le ayudan y le dan ese ánimo a que pueda conocer a Cristo. Hermanos, que la gracia y la paz de Dios sea con cada uno de nosotros. Y seamos perseverantes, porque solo quien persevera alcanza la meta y es coronado. Que el Señor nos bendiga, hermanos, y vamos a orar por agradecimiento a Dios por su palabra. Oremos. Señor, una vez más nos acercamos delante de ti en el nombre de Cristo Jesús en la oración, Señor, dando las gracias por haber dejado tu palabra escrito, Señor, para nosotros. Gracias por dar el Consolador, el Espíritu Santo, para que nos pueda enseñar. En tus manos, Señor, encomendamos nuestra vida. Y ayúdanos, Dios amado, a estar firmes en esa decisión que hemos tomado, en esa decisión, Señor, de poder ser fieles a tu Hijo Santo, de poder seguir su camino hasta el final.
Porque Señor, tú nos has dicho que aunque el cielo y la tierra pasen, tus palabras no van a pasar. Amén. Nosotros confiamos, Señor, en ti. Y enséñanos, Señor, cada día a poder a saber cómo guiar nuestra vida en santidad, en temor, en reverencia a tu santo y glorioso nombre. Bendice también a mis hermanos donde quiera que estén. A todos y a cada uno, Señor, de los que aman tu santo nombre. Que tú los guardes de todo lo malo también y los libres de ellos, Señor, y quienes están pasando por diferentes circunstancias de la vida, que tú seas su fuerza, su fortaleza de cada momento, de cada instante de vida. Que su fe, Señor, no desfallezca, sino que sea cada vez más fuerte en ti. Dios de la gloria, donde quiera que estén todos y cada uno, en tus manos los encomendamos. Y también nosotros en tus manos nos encomendamos, Señor. Y hemos orado, Padre Santo, y lo hemos hecho en el santo y poderoso nombre de tu Hijo amado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. 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 Bendiciones, hermanos. Amén.